con un cuento de la obra de Jorge Luis Borges, El Aleph. La relación de la imaginación y el tiempo en el proceso de conocimiento descrito en la crítica de la razón pura juega un papel fundante en la elaboración de los esquemas como posibilitantes del conocimiento del sujeto. Sin embargo, en lo sublime matemático de la crítica del juicio, tanto la imaginación como el tiempo sufren una transformación y conmoción que lleva a pensar en una nueva relación entre estos dos elementos e incluso podemos pensar en una nueva forma de conciencia que le permitiría al sujeto una experiencia o sentimiento de aquello que escapa a las categorías del tiempo y a la imaginación lineal. Este sentimiento, sentir, si rastreamos su significación etimológica, proviene del verbo latino sentio, y entre sus acepciones optamos por percibir por los sentidos, o percibir por la inteligencia o por el alma. En este caso, el sentir no se produce por el entendimiento, sino exclusivamente por las ideas de la razón que se le imponen al sujeto. El término que utiliza Kant para el sentimiento es Gefühl. Ahora bien, este sentimiento podemos decir que se desarrolla en el hombre de forma pura, sin presupuestos categoriales que lo condicionen. Este sentimiento es producto del fracaso de la imaginación al tratar de esquematizar las ideas de la razón. Por otra parte, en el Aleph de Borges, los diversos personajes y el mismo Aleph hacen referencia a concepciones del lenguaje y del tiempo en una lectura hermenéutica que nos permite establecer ciertos puntos de coincidencia entre el autor alemán y el escritor argentino, aunque ambos se encuentren ocupados en distintas faenas. La inquietud de este trabajo es mostrar que tanto el tiempo en lo sublime matemático como en el Aleph borgiano hacen referencia a la suspensión del tiempo lineal, debido a la cual surge el instante que permanece en el tiempo, pero a su vez permite sentir el no tiempo lineal donde pasado, presente y futuro son una misma realidad. Esquemáticamente distinguiremos tres momentos en esta exposición. El primero versa sobre una breve consideración del Aleph. El segundo, sobre el concepto de tiempo e imaginación en la crítica de la razón pura. En el tercer momento, fijaremos la atención en el tiempo y la imaginación en lo sublime matemático. Y finalmente, en la conclusión, abordaremos de manera análoga la relación advertida. Primera parte, el Aleph y su relación con el tiempo. En las consideraciones de Borges, el tiempo constituye uno de los problemas acuciantes y esenciales del hombre. Esto se observa reflejado en algunos de sus escritos donde afirma que, cito, el tiempo es un problema para nosotros, un tembloroso y exigente problema, acaso el más vital de la metafísica. Cierro la cita. El hombre mismo es tiempo, y podemos afirmar que el tiempo es un problema esencial a la metafísica, ya que el hombre mismo también es constitutivo, digamos, en su esencia del tiempo. Cito a Borges. De una materia deslineable fue hecho, de misterioso tiempo. Cierro la cita. El Aleph describe la historia de dos personajes, Carlos Argentino Daneri y Borges, ambos vinculados por Beatriz Viterbo, personaje este último fallecida. Era prima hermana de Carlos y el amor platónico de Borges. Borges visita a Carlos en el aniversario de la muerte de Beatriz. Carlos muestra a Borges un objeto misterioso que tiene la facultad de poder ver toda la realidad y los diversos momentos en un solo instante, el Aleph. Carlos Argentino Daneri representa una forma de ser concreta y observada por Borges. Daneri cree que el poder de los conceptos puede representar toda la realidad del mundo y ante la palabra nada escaparía. Cito. Una sola vez en mi vida he tenido la ocasión de examinar los 15.000 dodecasílabos de Polibolión, esa epopeya topográfica en la que Michael Drayton registró la fauna, la flora, la hidrografía, la ortografía, la historia militar y monástica de Inglaterra. Estoy seguro de que este producto considerable pero limitado es menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino. Fin de la cita. Según Gabriel Misset, Daneri tiene la concepción que existe una correlación transparente entre el lenguaje y la realidad. Por otra parte, Daneri es el poseedor del Aleph y en su obsesión por conceptualizarlo utiliza la simultaneidad en la descripción y esto lo lleva a intentar describir de forma casi infinita aquello que no se somete a una conceptualización de descripción lineal. En este personaje se deja ver de forma explícita cómo la palabra está atravesada por el tiempo.
Su frustración en definir, categorizar y dominar aquello que es el Aleph se desprende de que este mismo objeto escapa a los infructuosos intentos de conceptualización por parte de Daneri. Muy distinta es la actitud del otro protagonista del cuento, Borges. Borges tiene similitudes con Daneri. Los dos trabajan en una biblioteca, están unidos con diversos lazos a Beatriz, sin embargo hay una diferencia esencial. Mientras que Daneri considera que las palabras pueden representar y conceptualizar todo, Borges considera que la palabra no puede expresar aquello que se presenta al hombre como inefable y que escapa al poder de establecerlo en una sucesión temporal. Por último, nos queda la consideración del Aleph. El Aleph se presenta como un instante en el que converge espacio y tiempo, y hace referencia a la vivencia del eterno presente y del infinito. Este instrumento se presenta como algo divino, que permite al hombre ver en un instante de forma simultánea pasado, presente y futuro, junto a todos los lugares. Cito: en este instante gigantesco he visto millones de actos deleitables y atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocupan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Fin de la cita. Este instante misterioso del Aleph muestra a nuestro personaje la destrucción de las barreras inefables del tiempo sucesivo. El pasado, el presente y el futuro son una misma cosa y donde el aquí y el allá desaparecen. Es un instante de tiempo que a su vez está fuera del tiempo. Segunda parte. Tiempo, imaginación y la crítica de la razón pura. La estética trascendental constituye un momento imprescindible en el proceso de conocimiento del hombre. Expone el papel que juega el espacio y el tiempo en este mismo proceso. La sensibilidad es la receptora de objetos y estos objetos son pensados por medio del entendimiento. A su vez, este es el encargado de elaborar los conceptos que regirán a los mismos objetos, lo que permite pensar que el conocimiento es una síntesis entre los objetos que son receptados por la sensibilidad y el entendimiento, que por medio de los conceptos piensa sus objetos. Según el autor, el objeto indeterminado de una intuición empírica se llama fenómeno, y el fenómeno posee una materia y una forma. La materia hace referencia a la sensación que proviene de la experiencia, y la forma tiene la función de ordenar la multiplicidad del fenómeno. La forma es producida por intuiciones puras, ya que en ellas no encontramos nada empírico. Estas intuiciones puras son espacio y tiempo. Teniendo en cuenta esta afirmación, advertimos que estamos ante un giro copernicano respecto al espacio y al tiempo. En primer lugar, son intuiciones que no provienen del objeto o del mundo empírico, sino que son subjetivas. Y en este segundo lugar, ordenan y dan forma al objeto. Si hacemos una comparación con Daneri, digamos, cree, al igual que la función del entendimiento acá en Kant, que tanto Daneri como el entendimiento tienen la función de conceptualizar toda la realidad, digamos, y estructurarla en categorías muy establecidas y fijas. En esta misma sección de la crítica de la razón pura, Kant trabaja el concepto de espacio y tiempo. Nos detendremos en el análisis del tiempo. Respecto al espacio, solo referiremos que permite el conocimiento de los objetos externos al sujeto. En cuanto al tiempo, Kant advierte que este no es un concepto empírico que haya sido extraído de alguna experiencia, de lo que se desprende que la sucesión del mismo es una condición a priori por la cual el sujeto ordena y da forma a los fenómenos. Por otra parte, el tiempo es una representación necesaria que sirve de fundamento a todas las intuiciones. En todos los fenómenos está implícito el tiempo. Sin este no existiría la posibilidad de ningún conocimiento, por lo que el tiempo es dado a priori. Considera que el tiempo no puede ser un concepto universal, sino que es una forma pura de la intuición sensible. De lo expresado hasta aquí se concluye que el tiempo como forma interna posibilita el conocimiento de nuestros estados internos. Por lo tanto, el tiempo, en el pensamiento del filósofo de Königsberg, cumple una función destacada en el proceso de conocimiento, ya que no solo permite la conciencia de los estados internos, sino que incluso permite el conocimiento de lo externo al sujeto. Cito: el tiempo no es nada más que la forma del sentido interno, es decir, del intuir a nosotros mismos y a nuestro estado interior, pues el tiempo no puede ser una determinación de fenómenos externos, no pertenece ni a una figura ni a una situación, y en cambio determina la relación de las representaciones en nuestro estado interno. Representamos la sucesión temporal por medio de una línea que se prolonga en el infinito
en la cual lo múltiple constituye una serie que tiene solo una dimensión, y de esta línea inferimos todas las propiedades del tiempo, excepto una, que las partes de ella son simultáneas, y las de él, empero, son siempre sucesivas. Fin de la cita. Cabe formular entonces la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene el tiempo y la imaginación en el proceso de conocimiento para Kant? Y es posible concebir la respuesta desde la analítica trascendental. Esta relación donde el autor explica, confirmando que entre los conceptos del entendimiento y los objetos existe un abismo irremediable y sin posibilidades de conexión. Esto se debe a que los conceptos del entendimiento son absolutamente a priori, sin ningún elemento empírico, y además, por otro lado, tenemos la multiplicidad de la sensibilidad, que nos obliga a tener en cuenta que la posibilidad de unir estos dos elementos solo es posible si poseen naturaleza similar. Esto no ocurre entre los conceptos y los objetos de la experiencia. La solución a este problema radica en los esquemas que elabora la imaginación. Estos esquemas tienen la finalidad de unir y permitir la subsunción de los objetos de la sensación a los esquemas del entendimiento. Los esquemas no son ni sensibles ni absolutamente a priori. Cito: ahora bien, está claro que debe haber un tercero, que debe estar en homogeneidad por una parte con la categoría y por otra parte con el fenómeno, y que hace posible la aplicación de la primera al último. Esta representación mediadora debe ser pura, sin nada empírico, pero sensible, por una parte intelectual y por otra sensible. Una representación tal es el esquema trascendental. Fin de la cita. Una vez que el autor ha determinado que la posibilidad de unión entre concepto y objeto se produce por el esquema, la pregunta que surge es: ¿cómo hace la imaginación para homologar dos elementos de origen y naturaleza tan dispar? La respuesta es el tiempo. Podemos afirmar que la imaginación en el esquema temporaliza los conceptos del entendimiento y también temporaliza a la multiplicidad de los objetos de la naturaleza. El tiempo en su determinación trascendental es homogénea con la categoría que constituye su unidad, en la medida que es universal y se basa en una regla a priori. Respecto al mundo fenoménico, el tiempo está contenido en toda representación empírica de lo múltiple. Esto lleva a que las categorías de cantidad, cualidad, relación y modalidad como conceptos del entendimiento sean categorizados por la imaginación en relaciones de tiempo. Respecto a la categoría de la cantidad, el esquema que es producido por la imaginación es el número. Y la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿qué relación guarda el número con el tiempo? En tal caso responderíamos: el número nos revela la esencialidad del tiempo en la continua adición sucesiva de lo uno a lo otro, es decir, nos revela la infinita sucesión. Para el investigador Alberto Rosales, la imaginación descubre y distingue en el número el instante, Augenblick, o lapsus temporal en el fluir del tiempo. Cada uno de estos instantes es una unidad absoluta e indivisible. El instante funciona como un límite inextenso, limitando el fluir temporal. Este conocimiento del instante permite que el tiempo sea apreciado como una serie de tiempos, es decir, como un tiempo sucesivo. Bueno, acá voy a cortar un poquito porque yo sigo analizando las categorías, pero no quiero excederme demasiado en el tiempo. Y voy a pasar directamente a la tercera parte, que es el tiempo en lo sublime matemático. Lo sublime matemático es definido por Kant como lo que es, cito, lo que es absolutamente grande. Fin de la cita. Por otra parte, nos preguntamos lo siguiente: si estamos en lo sublime matemático, ¿qué relación existe con la categoría de la cantidad? La categoría de cantidad se manifiesta en el número y por lo tanto tiene un tiempo sucesivo. Desde la definición del autor enfatizamos que este absolutamente grande significa que no tiene punto de comparación. Este primer dato nos alerta que no se refiere ni a un objeto específico, ni a un concepto de la razón, ni tampoco a un concepto del entendimiento, sino que es un concepto de la facultad de juzgar. Kant afirma que lo sublime de la naturaleza en aquellos de sus fenómenos cuya intuición conlleva la idea de su infinitud. Según esta afirmación, la imaginación debería al mismo tiempo concebir la magnitud fenoménica según la categoría de cantidad en un tiempo sucesivo. Al mismo tiempo se le exige a la imaginación pensar en una medida extensa, grande sin comparación e inalterable. Esto conduce a pensar que la imaginación es llevada a comprender el concepto de la naturaleza como un sustrato suprasensible. Este esfuerzo de la imaginación provoca una alteración inminente en el sentido interno.
La imaginación ya no trabaja con el tiempo sucesivo de la categoría matemática, sino que provoca que al menos por un instante la imaginación realice una pausa temporal, donde el sentido sucesivo se detiene y en ese instante, en esa pausa temporal, el sujeto se abre al tiempo que no es tiempo, a lo suprasensible de la naturaleza humana, al tiempo suprasensible, al sentimiento de dolor y placer que abarca el sentimiento de lo inefable. Cito: mas el ánimo se siente elevada en su propio enjuiciamiento cuando, al abandonarse en la contemplación de aquellas cosas, sin consideración de su forma, a la imaginación y a una razón que, si bien está ligada a ese sin ningún fin determinado, la amplía simplemente, halla empero que todo el poderío de la imaginación es inadecuado a las ideas de ésta. Fin de la cita. En el parágrafo 27 de la analítica de lo sublime, Kant establece que la imaginación ya no está en un libre juego con el entendimiento, como en lo bello. En lo sublime la imaginación está al servicio de la razón. Entendimiento, imaginación y lo bello trabajan en conformidad con un fin subjetivo. En cambio, en lo sublime trabajan y producen en su antagonismo. La imaginación, al responder a las ideas de la razón, debe intentar generar un esquema para poder sintetizar lo múltiple del mundo fenoménico con el sentido interno del espacio y del tiempo, pero esa síntesis es imposible. Esa imposibilidad se debe a que la aprehensión bajo el esquema de la cantidad exige un progreso desde la nada al todo. En cambio, lo sublime matemático capta en un instante de manera regresiva. Para Maxwell, la expresión de la regresión imaginativa tiene el poder de aniquilar la condición temporal y es la comprensión de un instante, Augenblicks. El instante limita el tiempo de la misma manera que el espacio tiene límites puntuales. Según este sentido, esta aniquilación del tiempo es una forma de anular el tiempo en el mismo tiempo. Esta forma de progresar del sublime matemático suspende la condición temporal y hace intuible el Sutleinsight. Este Sutleinsight se lo puede traducir como el ser que está al mismo tiempo, o como lo traduce Paulo Yarzún, ser simultáneo. Este ser que está al mismo tiempo es una violación al sentido del espacio y del tiempo, debido a que no pueden existir dos entes o seres al mismo tiempo y bajo el mismo lugar. Una magnitud que posee por una parte la totalidad y por otra la grandeza que no puede ser comparada. Esta violación del sentido interno da origen a una suspensión del tiempo como sucesión. Esa nueva forma del tiempo sublime que posibilita al hombre la intuición del ser simultáneo despierta un sentimiento de displacer y al mismo tiempo un placer máximo que corresponde justamente a esta inadecuación del esfuerzo y la imaginación para poder sintetizar una idea de la razón con la experiencia del hombre. Por otra parte, el hombre siente en este instante el tiempo que no es tiempo. En esta suspensión del instante, Zeitgeist, se debe a que pasado, presente y futuro se encuentran. Ante esta anomalía de lo absoluto de la razón, el hombre queda conmocionado y en estado de contemplación. En este estado, el mundo de las categorías ha perdido sus facultades para dejar al descubierto lo más profundo del ser. Este hombre que está conmocionado por este instante lo observamos en la actitud de Borges ante la contemplación del Aleph. Cito el Aleph. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí sin disminución de tamaño. Fin de la cita. Conclusiones. Según lo referido anteriormente, es posible concluir que, en primer lugar, los dos autores consideran que el hombre es esencialmente tiempo. En segundo lugar, el personaje de Daneri, su afán de conceptualizarlo todo e intentar clasificarlo y dominarlo por medio de la representación del lenguaje, se analoga a las funciones del entendimiento descritas por Kant, que tiene la facultad de elaborar los conceptos a categorías que buscan someter la realidad a estos conceptos a priori para que el hombre pueda conocer. La imaginación los temporaliza, teniendo en cuenta la sucesión temporal. En tercer lugar, el Aleph provoca en Borges una conmoción y una suspensión de su conceptualización temporal, de la misma manera cuando el hombre, en Kant, se encuentra en presencia de lo sublime matemático. La imaginación lleva a su límite, se frustra, ya que no puede aplicar la intuición del tiempo sucesivo y suspende su posibilidad de dar forma y generar un esquema para el conocimiento. Esta suspensión provoca, al igual que en Borges, una conmoción, dejándolo solo en actitud contemplativa. En ese instante, el hombre se enfrenta ante la absoluta autenticidad de su ser, descarnada de todo concepto que lo pueda contaminar. Por último, tanto el Aleph como el instante de lo sublime matemático
abren la posibilidad de que sea sentido, experimentado, aquello divino que escapa a la consideración del marco categorial y temporal. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, para seguir con el cronograma, vamos a dar un breve descanso, ¿sí? A las 2:15 comenzamos con la nueva ponencia, ¿sí? A modo de recordatorio, próximamente tenemos a las 12:15 la ponencia de Sofía Alcaine, ¿sí?, sobre la apropiación gardneriana de la filía, amistad y solidaridad. A las 12:45 tenemos la de Stefano Santacilia sobre hermenéutica analógica y filosofía de la religión.
Muy bien. Ahora Sofía Alcaine presentará su trabajo titulado La apropiación gadameriana de la filía, amistad y solidaridad. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Buenos días, buenas tardes a todos. Los saludo desde Montreal. Mi nombre es Sofía Alcaine. Comencemos. Si bien Gadamer es principalmente reconocido por su contribución a la tradición hermenéutica, siempre mostró un gran interés por la filosofía práctica. Desde joven, estuvo convencido de que la filosofía práctica y la hermenéutica estaban profundamente conectadas, tal como lo demuestra su tesis de habilitación titulada Platos dialektische Ethik. Los escritos de filosofía práctica del alemán se concentran grandemente en la filosofía de Platón y Aristóteles. Entre las ideas que toma prestadas de ellos, Gadamer se enfoca especialmente en dos: la frónesis, comúnmente traducida como prudencia y que corresponde a la sabiduría práctica, y la filía, que corresponde aproximadamente a las nociones de amistad o estima. Es sorprendente la poca atención que los comentadores de la vertiente ética gadameriana han prestado a la filía, pues es un tema recurrente, o me atrevo a decir, un hilo conductor en los escritos maduros de Gadamer, es decir, de los años 60 en adelante. Por esta razón me ha parecido necesario abordar este tema tan importante y frecuentemente ignorado. Antes de lanzarnos a nuestro análisis, es necesario revisar ciertos elementos hermenéuticos sin los cuales no comprenderíamos adecuadamente la filía: las nociones de experiencia genuina y de diálogo verdadero. Según Gadamer, una experiencia genuina, eine eigentliche Erfahrung, es siempre negativa, pues implica aceptar que una realidad no es la que creíamos. En ella, las expectativas de sentido, los prejuicios que moldean nuestra interpretación de un fenómeno, resultan inadecuados a la realidad de la cosa misma. Estos prejuicios, Vorurteile, son reemplazados entonces por una interpretación más convincente, interpretación que siempre está sujeta a revisión y sustitución si a la luz de la cosa misma también resulta inadecuada a la realidad. Por esto, según Gadamer, la persona de experiencia es alguien constantemente abierto a nuevas experiencias y con suficiente humildad para reconocer la posible inadecuación de su comprensión de la realidad. La persona de experiencia está siempre consciente de su finitud, de su imposibilidad de conocer